de este sermón. Habla, Señor, en nuestras vidas. Habla, Señor, y ayúdanos a crecer en la fe y en amor, Señor, unos con nosotros y contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer todos juntos. No puedo creerlo, me lo perdí. De otra vez, 1, 2, 3. No puedo creerlo, me lo perdí. ¿Cuántos de ustedes se han perdido de algo? Tal vez estaban distraídos, o tal vez estaban en otra ciudad, o tal vez no vieron las noticias y se perdieron algo grande. ¿Saben ustedes que ya llegaron al Marte otra vez, verdad? Dijeron el martes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Ya ven? ¿Se lo perdieron? Nosotros también, como ustedes saben, yo tengo 2 días libres cada semana, así como sábado y domingo para la gente, pero yo no puedo tomar el domingo porque hay servicio aquí. Entonces lo que hago, tomo mis 2 días durante la semana. Y la semana pasada le dije a mi esposa, vámonos a la playa. Y nos fuimos a la playa el viernes y el sábado. Era sábado en la mañanita y me manda un texto Karen, la monseñera que toca piano, ¿verdad? Me dijo, pastor, ¿cómo están? Yo dije, ya me cachó Karen en la playa. Le dije, estoy bien. Fuimos a caminar en la playa, todo estaba medio frío, llovió un poquito, pero estamos bien. Y ella me dijo, no, pastor, ¿cómo le fue de la tormenta? Dije, ¿tormenta? ¿Cuál tormenta? Me la perdí. Nosotros bien contentos, bien calientitos allá, y ni cuenta nos dimos. Cuando manejamos de regreso para acá, veníamos entrando ahí por la calle esa de las gasolineras, donde sale uno del freeway. Parecía una zona de desastre. Todos los árboles caídos, y luego no podíamos llegar acá, y comenzamos a rodearle, y pasamos en la casa de Julián, el niño que está ahí enfrente, y les digo, oye Julián, se te cayó una rama. Se le cayó una rama de su árbol. Y me dijo, pastor, ¿no ha ido a la iglesia, verdad? Le digo, no. Dice, porque algo le pasó a sus árboles. Llegamos aquí enfrente. ¿Cuántos de ustedes vieron lo que pasó? ¿Sí llegaron a ver cómo quedaron los árboles? Que gente que no nos conoce nos dijeron, oye, nos dio lástima, casi llorábamos de ver esto. Y comencé a leer. Y dicen que fue la peor tormenta en 75 años. Y el pastor se la perdió porque andaba distraído, porque andaba en otro lugar. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes vinieron el domingo pasado? Se la perdieron. Hace 8 días celebramos la transfiguración de Jesús y se lo perdieron. Y como se lo perdieron, lo voy a repetir el día de hoy. Es otro sermón. De hecho, el sermón de hace 8 días está en internet. Pero esta transfiguración es un hecho, algo que pasó en la vida de Jesús, que es bien importante para los hijos de Dios. La Biblia dice que 3 de los discípulos de Jesús vieron a Jesús tal como son. Ya leímos el Evangelio. ¿Cómo se llamaban esos 3 que vieron? Osvaldo Chiquito, ¿cómo se llamaban? ¿Osvaldo Chiquito? ¿Es Osvaldo Chiquito? Ok, ya te ayudó Pedro. Ok, Elí, ¿sí lo escuchó? Jacob. No, extra igual. Elías. Tampoco, porque Pedro, mamá dijo que ¿quién puso atención cuando ¿usted leyó Elí? Que Juan, Pedro, ¿quién más? Chelsea, ¿quién era el tercero? De los discípulos que vieron a Jesús. Ok, ya dijeron Pedro, ya dijeron Juan, y el último, Santiago, muy bien, Jacobo, Santiago, muy bien. Esos 3 discípulos vieron a Jesús tal como es. Vamos a leerlo, por favor. Elí otra vez, por favor. 6 días después Jesús tomó consigo Pedro, Jacobo y a Juan. Y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie del mundo podría imaginar. El Evangelio de San Marcos fue escrito por Marcos. Marcos era
el discípulo de Pedro. Entonces lo que vio Pedro le dijo a Marcos y lo dictó. Y dice, cuando Jesús se transformó, yo creo que su esposa lavaba muy bien la ropa. Porque comparó con eso, la ropa de Jesús, dice, su ropa brillaba como ningún detergente puede lavar en la tierra. Y dice ahí, en la primera carta de San Pedro, en capítulo 2, versículo 16, dijo Pedro, nosotros fuimos testigos de la majestad de Dios. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios. Esos 4 evangelios es porque entre los 4 nos dicen partes de la misma historia vista desde otros ojos. ¿Puede leer, Verónica, por favor? San Mateo. Mateo dice, su rostro brillaba como el sol y su ropa brillaba como la luz. Si ven, aquí le aumentó Mateo. En Marcos no dijo nada, ¿verdad? Se dieron cuenta que en Marcos no habló nada del rostro de Jesús. Pero Mateo también dice que su rostro, no nada la ropa, sino su rostro brillaba. ¿Y qué dice Lucas? Laura, ¿puede leer, por favor? Lucas dice, mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Dice la Biblia que Jesús cambió. Jesús cambió. Cuando estaba hablando con estos 2 hombres, Elías y Moisés, Jesús, la gloria de Dios se vio. Jesús es luz. Y esto es bien importante. Yo les decía que es importante hablar de la transfiguración. Y esto es porque Jesús ya sabía lo que le iba a pasar antes de que le pasara. Jesús es Dios. Algunos dicen que la Virgen María le decía a Jesús, es que tú eres destinado a que seas el Hijo de Dios. No, mentira. Jesús siempre fue, es y será Dios. Jesús ya sabía todo. Ya sabía todo. De hecho, en el Evangelio que leímos hoy, San Marcos, no sabemos de qué platicaba Jesús con Elías ni con Moisés, pero podemos ir al Evangelio según San Lucas y ahí vemos de qué estaban hablando. Vamos a leer todos juntos, por favor. Aparecieron entonces los hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Entonces Jesús estaba hablando con Moisés. Moisés fue el que Dios le dio los 10 mandamientos. Moisés al que Dios usó para librar a la gente de Israel de Egipto. Y también estaba hablando con Elías. En la Biblia nada más hay 2 personas que no murieron. Uno es Enoc, el otro es el profeta Elías. Elías es como el super profeta. Él no murió. Dice la Biblia que estaba caminando y un torbellino, un remolino lo levantó, y dice la Biblia que venía un carruaje, un carro como de fuego, y fue levantado Elías en el cielo. Y ahí estaba Jesús hablando con estos 2 grandes del Antiguo Testamento. Y Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Vemos al pasado. Jesús iba a entrar a Jerusalén, iba a ir a hacer la Santa Cena, pero también Jesús iba a ser crucificado. Jesús iba a ser crucificado porque tenía que morir. Jesús, la paga del pecado es. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Quiere decir que hacen cosas malas. Comenzando conmigo, ya levanté mi mano. Así es que si me ven haciendo algo malo, pues digan, ay, el pastor haciendo algo malo. Soy pecador, acuérdense, también yo. Y también todos. Por eso es que Jesús murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Hay gentes que dicen, oh, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no nos dio? ¿Se acuerdan, verdad? En el Antiguo Testamento habla que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, pero Dios escondió otro árbol. ¿El árbol de qué? De la vida. Dios dijo, voy a esconder este árbol de la vida antes de que ellos coman y sean eternos como
nosotros, ¿verdad? Y unos dicen, es que Dios es muy envidioso, es que Dios no quiere que tengamos vida eterna, es que Dios, no, es que Dios sabía que muchos humanos van a decidir a seguir al diablo. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz y un día los que crean en Jesús van a resucitar, vamos a resucitar y en el cielo Dios nos va a dar de esta fruta de la vida eterna y no vamos a morir nunca más. ¿Por qué? Porque el plan de Dios desde el principio era la salvación a través de Jesucristo. Dios no tiene plan B, así como nosotros, ¿verdad? Hacemos un plan y si no me sale, plan B. No. Dios siempre está en control y desde el principio Él planeó nuestra salvación a través de Jesús. Y por eso es importante la transfiguración, porque Jesús se mostró como es Dios ante 3 de sus discípulos. ¿Quiénes eran? ¿Ya se los aprendieron? Pedro, ¿quién más? Jacobo y Juan. Muy bien. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y los demás? ¿Cuántos quedan? ¿Eran 12 menos 3? ¿Cuántos son? ¿Qué le pasó a Andrés, a Mateo y a Jacobo? Había 2 Jacobos. ¿Qué había? ¿Por qué se lo perdieron? ¿Y qué tal Judas, Tadeo y Santiago el menor? ¿Y qué tal Felipe, Tomás y Bartolomé? ¿Y qué tal Judas Iscariote? ¿Que no eran discípulos también de Jesús? ¿Cuántos de ustedes saben que había 3 de los discípulos que siempre arriba estaban pegados con Jesús? Eran los mejores amigos de Jesús. Hay gente que están ahí, los otros discípulos que están ahí, ellos tuvieron la oportunidad de estar cerquita con Jesús. Pero yo creo que ellos dijeron, ir a caminar hasta allá, orar a tanto con Jesús. Sí te queremos, Jesús, pero no tanto, como dicen, ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Yo creo que sí creían en Jesús, pero ellos se lo perdieron. Esos 9 que no siguieron a Jesús de tan cerca, se perdieron la bendición de ver a Dios. Es por ejemplo aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo sé que todos los de aquí somos cristianos, pero yo he visto que hay pocos que están aquí todos los días en la iglesia. ¿Por qué? Pues que quieren ver a Dios más, quieren acercarse más a Dios, pero eso es una decisión personal, ¿verdad? Pues esos de aquí se perdieron ver a Jesús porque estaban distraídos en otra cosa. A través de esta semana hubo otra cosa que nos perdimos. ¿Qué fue? ¿El miércoles pasado? Miércoles de ceniza. Yo sé que algunos de ustedes vinieron, yo sé que vinieron, pero algunos no vinieron. Alguien me dijo, ¿es tan importante el miércoles de ceniza, pastor? Otros me dijeron, es que no, el miércoles de ceniza nada más es para los católicos. Otros me dijeron, yo cuando estábamos aquí pusimos hasta me ayudaron los muchachos, ¿verdad? Y me dijo esta Jasmine, free labor, vas a quitarle el S. Me dijo, pusimos un canopy y los carros llegaban allí, poníamos la ceniza. Llegó una señora con su carro lleno y me dijo, pastor, yo no soy de su iglesia, yo no vengo aquí, pero ¿me puede poner ceniza? Le dije, yes. Y se dio como 2 o 3 vueltas, traía gente. ¿Por qué es importante el miércoles de ceniza? ¿Por qué? ¿No es nada más para los católicos? Déjame decirles que ponerse ceniza no es obligatorio, no es como el bautizo, no. El bautizo sí es obligatorio, si quieren ir al cielo hay que bautizarse. Las cenizas, si no se ponen cenizas, no se van al infierno, no. Pero ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que escuchan cuando se les pone cenizas? Vamos a leer. Yo creo que las muchachas, ¿verdad? Y los muchachos van y se van al espejo y dicen, qué bonito soy, qué guapo estoy. Y yo ahora ya no, pero cuando estaba joven, me salía de bañar y me ponía en el espejo. No sé, muchachos, ¿el libro nunca lo hizo así?
Yo creo que sí, no quiere confesar. Qué fuerte se ven mis músculos, ¿verdad? Y yo creo que las muchachas, ¿verdad? También, ay, qué bonitas se ven con maquillaje. Otra vez alguien ve su cuenta del banco y dice, yes. O otra vez alguien se compra un carro y dice, con este carro nadie me para. Con este camionetón que traigo. Y venimos a la iglesia, te ponen ceniza y oyes la palabra de Dios que dice, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a regresar. Es cuando nuestros pies se fundamentan en el piso, ¿verdad? Y no importa qué tan guapo estés, o qué bonita estés, o cuánto dinero tengas, todos vamos a llegar allí. Por esto es importante el miércoles de ceniza, porque nos acordamos que Dios nos hizo del polvo, y al polvo vamos a regresar. Esta palabra cuaresma viene del latín. Esta latín es quadragesima dies, que significa 40 días. Cuaresma, cuadragesima dies. Esto quiere decir que son 40 días desde el miércoles de ceniza hasta que Jesús resucita. No tomamos los domingos en cuenta porque el domingo celebramos la resurrección de Jesús. Pero también se acuerdan que Jesús fue al desierto a ayunar por 40 días antes de comenzar su ministerio. Por eso es que la cuaresma es importante. Vamos a leer todos juntos. Las cenizas comienzan en la tradición antigua de poner cenizas en la frente de los fieles como un símbolo de arrepentimiento y lamento. Miércoles de ceniza, toda la cuaresma es un buen tiempo para confesar nuestros pecados a Dios, esos que no has confesado todavía. Esos que no he confesado todavía, es un buen tiempo para confesarlos a Dios. Vamos a leer juntos, por favor. La cuaresma es un tiempo de reflexionar sobre el sufrimiento y muerte del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre que tuvo que pasar para salvarnos y darnos vida eterna. Todo el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús. Y nosotros tan contentos, tan felices. Y nuestro Señor Jesús murió y sufrió. Dice la Biblia que hasta sudó sangre, ¿verdad? Imagínense cuánto fue su sufrimiento. Y muchas veces nosotros decimos, ya soy salvo. Vamos a festejar. Soy cristiano, pura felicidad. No. Este tiempo es como el mar, ¿verdad? Hay olas arriba y abajo. Este tiempo de cuaresma es un tiempo que estamos abajo pensando en el sufrimiento que Jesús tuvo. Tu salvación y mi salvación no fue gratis. Ese perdón que tú encuentras de tus pecados cada vez que llegas a Jesús, hace rato escuchamos el perdón. Qué bonito, estoy perdonado. Costó sangre, costó la muerte de Jesús ser clavado en la cruz. Costó el precio más caro que puede haber, la muerte de Jesús. Cuando llegamos aquí a la iglesia, este día que fue sábado, comenzamos a ver ramas de ahí, de los árboles tirados. Se veía bien feo, un montón de ramas y ramas rotas. Y estaba muy feo. Y le pregunté a Dallas, oye Dallas, ¿cuántos años tienen estos árboles? Y me dijo, pastor, yo tengo viniendo a la iglesia más de 35 años. Y ya estaban aquí. Y le pregunté a Gary, que comenzó la iglesia aquí con las gentes, ¿verdad? Esta iglesia tiene 50 años. Y él estaba niño cuando hicieron la iglesia. Y me dice, pastor, para mí que tiene más de 40 de esos árboles, más de 50 años, esos que ven ahí afuera. Y yo decía, estos árboles tan grandes y fuertes no aguantaron una noche de tormenta. No aguantaron una noche de tormenta. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Nosotros vivimos en Estados Unidos, este poderoso país. Pero no hubo luz 2 días. ¿Y cómo nos poníamos? ¡Ay, tengo frío! Vámonos a la playa. ¡Ay, tengo frío! 5 días sin luz. Fue
fue a visitar a los viejitos. ¿Y qué haces aquí con cobijas? Oh, pastor, es que mi casa está a 35 grados. ¿Y cómo te estás calentando? Pues no. Muchas veces creemos que todo lo podemos. Muchas veces creemos que estamos muy fuertes, que mucha tecnología. ¿Dónde estaban sus celulares cuando no estaban cargados? ¿Dónde estaba el internet? ¿Dónde estaba el microondas? No tomó más que una tormentita. Y la verdad, nada más cuando algo malo nos pasa es que nos sabemos que Dios es todopoderoso. Pero esta vez nomás nos tocó a todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sufrimos, todos sufrimos lo que pasó en esta tormenta. Una de las viejitas me dijo: ay, pastor, ¿qué sigue? Ya nos cayó fuego, ya nos enfermamos todos, ya los árboles destruidos. ¿Qué sigue, pastor? ¿Qué sigue? Yo creo que Dios nos quiere destruir. Vamos a leer todos juntos, por favor. Solo encontramos verdadero refugio en Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la verdad. No se aferren al dinero, no se aferren a su camioneta, no se aferren ni siquiera a sus propias fuerzas o su belleza, hermanos y hermanas. Se acaba. Se acaba. No somos tan fuertes como creemos. El único que nos da la seguridad es nuestra fe, nuestro Señor Jesús el Salvador. Es lo único que nos da la fe. El martes llegamos aquí con un grupo de muchachos y comenzamos a arreglar, a cortar las ramas. Le trabajamos un montón, como unas 6 horas, y le hicimos un rasguño. El viernes vino Andrés, ¿verdad? Andrés, y vino Tony, y mi hija, y mi esposa, y yo, y le dimos otras cuantas horas a Andrés. Andrés bien contento me dice: pastor, en mi pueblo cortamos con machete. Vamos a la casa, le di un machetote que tengo, y me puso la cara bien contenta, y se subía la y dice mi esposa: ¿lo viste? Bien bueno el Andrés. Al principio me dice: ¿le vas a dar el machete? Oh, este niño sabe más del machete que tú y que yo juntos. Me dice: desde los 9 años, pastor, yo puedo poner ese machete, ¿verdad? Digo: ¿puedes? Seguro, bueno, refuego. Y después de eso pasó un milagro, ¿verdad? El sábado. Yo sé que muchos de ustedes vinieron el sábado. Como 30 personas, ¿verdad, Dani? Un montón de trailers sacando cosas, un montón de gente de la comunidad, de aquí que ni siquiera vienen a la iglesia. Mi esposa puso en el Facebook: si quieres aeróbics gratis, vengan el sábado a Job. Y la gente vino. Y estaban ahí cargando ramas. Y sudando, ¿verdad? Y sudando. Fuimos aquí en la ciudad, hubo un free para tirar las ramas. Y estábamos yendo muchas veces. Y bien bonito, bien rápido. Pero la última, ¿verdad, Dani? Como 1 hora y media, como 2 horas esperando ahí en la línea. Mi esposa me habló y dijo: ya te fuiste a comer, ¿verdad? No. ¿Saben qué hicimos? Dani y yo le dijimos: Dani, vamos a ver qué podemos ayudar. Mi hija no tiene licencia, no le diga a nadie, apaguen el Facebook. Mi hija comenzó a manejar la camioneta y le dije: que maneja. Y manejó. Y Dani y yo, ¿verdad? Es que había gente, es que había 2 viejitos o 2 señoras, y ahí estaban bajando sus ramitas poco a poquito. Pues por eso es que tanto tiempo. Y le dije a Dani: vente. Y 1, 2, 3, 4. Les decía antes de comenzar, les decía: venimos de una iglesia y venimos a ayudar, una iglesia local. Ok. Y les ayudábamos y acabábamos con un día al otro, y así como 1 hora y media, de uno al otro. Yo veía al pobre Dani que estaba allá así, y el señor de ahí me decía: ay, ¿cuánta energía tienen? Pues no, pero... Y luego uno de las gentes me decían: ¿de qué iglesia? De la blanca, ahí entre Cedro Mayer y Paz. Oh, ahí iba mi abuelito, a esa iglesia iba mi abuelito. Oh. Otros me decían: oh, yo ahí una vez fui a misa. Otra vez me decían: oh, es que ahí una vez yo fui a un programa de niños. Oh, es que yo fui a hacer estas cosas a esta iglesia.
¿Qué no será? ¿Qué no será que Dios no quiere que nos perdamos esto de compartir nuestra fe con las gentes? ¿Qué no será que Dios nos manda la enfermedad, el fuego, ahora esto, para que no tengamos excusa de hablarle al vecino y ayudarle al vecino y decirle, te ayudo a quitar esa rama? Otra vez alguien puede decir, es que ya estoy, no tengo tanta fuerza. Pues prepara una sopita y llévale al vecino, a lo mejor no tiene luz. Si saben que todavía hay gente que no tiene luz. Dios nos dijo que nosotros somos sus manos y sus pies y su boca. Muchas veces cuando hay luz y nadie se enferma, estamos en la casa y estamos calientitos y ni queremos salir. Ahora no había excusa, no había luz y todos estábamos en el mismo hoyo. Yo creo que Dios quita todo esto para que no nos perdamos de la bendición de compartir con otras gentes. Yo dije, ¿cuándo vamos a acabar? Esta la acerqué hace rato. Ya está limpiecito. Los que vinieron a ver, así no se veía el lunes, así no se veía. Cuando vi a toda esa gente aquí, me doy cuenta. Miren, cuando yo llegué a esta iglesia tiene 50 años. Esos árboles tenían como 50 años. Si ustedes se dan cuenta, los del primer servicio ya están bien viejitos. Cuando estábamos ahí cortando esos árboles, cortábamos unas ramas y me decía Matt, ¿cómo se llama? Montgomery, un güero, ¿verdad? Me decía, pastor, arránquelos desde abajo. No, Matt, vamos a quitarle los más feitos nada más. Y comenzaron a cortar, y había como 6 árboles que quedaron de ese tamaño. Y estaban gruesos, pero de este tamaño. Y me dijeron, van a crecer bien feos, ya no van a parecer árboles, van a parecer matorrales ahí todos feos. Arránquenlos, pastor. Y trajeron un traje de esos, como no sé cómo es una máquina que tiene un brazo y tiene como un bulldozer, ¿verdad? Y ya cuando me volteé, mi esposa les dijo, mi esposo no quiere, pero arránquenlos, hay que arránquenlos. Y les dije, pues arránquenlos. Y de repente Dios me mostró, no sé si ustedes se acuerdan como hace 4 años, con Osvaldo, sembramos unos arbolitos de acá, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Acá. Hay 4 arbolitos nuevos, ¿los vieron? Que cherries y que no sé qué y que no sé cuánto. Cuando venimos aquí el primer día, los árboles viejos caídos, y les digo, hasta perdimos unas ramas allí y unos árboles. Y todos los arbolitos nuevos ahí están bien contentos así. ¿Ya los vieron? Ahí están, ni una ramita se les cayó. Y dije, ay Señor, qué claro es, los viejitos se están acabando, se están muriendo, Señor, esta iglesia se va a vaciar. Pero los arbolitos nuevos, véanse arbolitos nuevos, véanse arbolitos nuevos, se están viendo arbolitos nuevos. Somos nosotros, hermanos, esta iglesia no se va a morir. Porque el Señor sigue plantando arbolitos nuevos, sigue trayendo arbolitos nuevos. Tú y yo somos los arbolitos nuevos y van a venir más. Es tiempo de compartir, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste, porque tú nos das la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. En esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a tu congregación. Tú, Señor, decidiste que en esta iglesia, aquí en la esquina del Bar Road y Sedlmayer, fuera una iglesia, Señor, para salvar almas. Señor, gracias porque ya estamos aquí. Yo sé que estamos, pero no somos todos los que vamos a estar. Te pido, Señor, que uses nuestras vidas para seguir compartiendo tu amor y tu salvación. Te pido, Señor, que siempre estemos amarrados, atados a ti, Señor, y que nos demos cuenta que no es a través de nuestras fuerzas, pero a través de tu grande amor, Señor, que seguimos de pie, porque tú eres Dios y nosotros te amamos,
porque tú eres Dios y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, al salir de la casa de Dios, que la bendición del Padre, la salvación de Jesucristo nuestro Señor y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos ustedes, hermanos. Vamos en paz. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.